Buenos días, tardes. Mi nombre es Laura Reyes Pradas. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Valencia. Actualmente desarrollo mi investigación en el doctorado de Comunicación e Interculturalidad, centrada en torno al Camino del Santo Grial, pero hoy os vengo a presentar mi trabajo de fin de grado centrado en el turismo cinematográfico, sobre el Camino de Santiago en el cine. Realizaré un análisis comparativo de 3 películas desde una perspectiva turística. Esta es la estructura de la presentación. Comenzaremos con una introducción al tema, los objetivos propuestos, el corpus y la justificación de la elección de estos 3 films. Expondré brevemente el marco teórico al que nos adscribimos, pasaremos al análisis de las películas y de cómo el Camino de Santiago se convierte en un producto emplazado, y finalmente pasaremos a las conclusiones. Para introducir brevemente el tema, me gustaría empezar comentando que, aunque actualmente son muchos los trabajos que establecen una relación entre el cine y el turismo, que manifiestan la estrecha relación que existe entre ambos, en nuestro caso vamos a analizar un producto o un recurso muy poco explotado por el cine español, que es el Camino de Santiago. Esta ponencia surge con el objetivo de analizar cómo muestran este producto cultural turístico en la pantalla las películas seleccionadas. Hemos elegido una producción francesa, una española y otra estadounidense española, porque ofrecen un abanico más amplio de posibilidades a la hora de mostrar el producto. El retrato que se obtiene de la ruta viene determinado por la interpretación y valorización que cada país y sociedad han heredado de la cultura española. Entonces, a continuación, expondremos los objetivos que han guiado nuestro trabajo. En primer lugar, y como objetivo general, tenemos el análisis de cómo muestran en la pantalla las películas seleccionadas el Camino de Santiago. Una vez realizado este acercamiento, surgen otros objetivos, como el interés de demostrar cómo estas películas han sido capaces o no han sido capaces de mostrar la experiencia que supone realizar la peregrinación. Si los peregrinos / personajes experimentan ese viaje espiritual que se refleja en el viaje físico, que se asocia con el camino, y si aparece en ellos el sentimiento de comunitas tan típico de la peregrinación. Otro de nuestros objetivos es observar si se muestra en los films el cambio que han sufrido las peregrinaciones a lo largo de los años y si existe algún paralelismo con los primeros peregrinos. Del mismo modo que queremos analizar si se establece una estrategia publicitaria muy marcada de la ruta jacobea y las posibles repercusiones que haya podido tener en los espectadores. Y finalmente, el último de nuestros objetivos será el estudio de los espacios y lugares que aparecen en las películas. Queremos observar cómo estos se relacionan con la trama, en qué medida influyen en los personajes y hasta dónde llega la influencia de mostrar esas localizaciones a la audiencia. Para la selección de nuestro corpus, se tuvieron en cuenta varias opciones. Realizamos un visionado de documentales y ficciones cinematográficas con temática del Camino de Santiago y se decidió acotar la selección a estas 3, una producción francesa, una española y otra estadounidense, porque como ya hemos dicho antes, ofrecían una forma más amplia, un abanico más grande de posibilidades a la hora de mostrar el producto. Estas películas son la producción francesa, que es Peregrinos, estrenada en Francia en el año 2005, pero en España no se estrenó hasta el 2008 y fue dirigida por Colin Serrault. La española, la producción española, es Al final del camino, estrenada en el 2009 y dirigida por Roberto Santiago. Y finalmente The Way es la producción estadounidense-española que se estrenó en España en el 2010 y que fue dirigida por Emilio Estevez. A continuación, me gustaría poner un poco en situación sobre el estado de la cuestión. Vamos a hacer una breve introducción a las 2 áreas temáticas que han hecho posible este estudio, que son, por un lado, el Camino de Santiago y por otro, la narrativa audiovisual. La historia cuenta que Santiago fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús y que tras su muerte viajó por todo el mundo predicando, pero que al llegar a España no fue bien recibido y tuvo que retroceder. Pero tras la aparición de la Virgen de la Barca, Santiago entró con más fuerza en España, donde finalmente pudo extender el mensaje de Jesucristo, para más tarde regresar a Jerusalén, donde fue mandado decapitar
por el rey Herodes, convirtiéndose en el primer apóstol en derramar su sangre por la causa. Cuenta la leyenda que los apóstoles trasladaron el cuerpo a Santiago de Compostela, consolidándose así la peregrinación a Santiago como un acto de cristiandad, aunque ya desde los comienzos esta ruta tuvo importancia como ruta económica, comercial y también militar. Y ya desde sus inicios eran varias las rutas que se transitaban para llegar a Compostela, y en la actualidad tenemos decenas de ellas, además de los epílogos también a Finisterre y a Murcia. Pero la ruta por excelencia es el camino francés, que es esta de aquí, que entra en la península por los Pirineos y recorre las regiones del norte de España. Es la ruta con mayor tradición histórica y la más usada por los peregrinos. Tiene dos vertientes, una de ellas comienza en Saint-Jean-Pied-de-Port y la otra en Somport. Por otro lado, otro de los pilares de este trabajo es la narrativa audiovisual. Como bien sabemos, es el uso de los distintos recursos para contar una historia de manera atractiva. En este caso, nosotros hemos analizado los personajes y los espacios. Por un lado, los personajes, cómo se caracterizan los personajes, su arco de transformación, y las relaciones que se establecen entre ellos. Y por otro lado, el estudio de los espacios que aparecen en los films, definiendo sus características, el tipo, el modo, la relación, etc. y sus funciones, la estética, explicativa, la dramática. A continuación, pasaremos al análisis de nuestra investigación. El tema principal de las tres películas, ya sabemos, es la realización de la peregrinación a Compostela, que es vista en todas ellas como algo necesario o con el fin de conseguir un objetivo. Estas tres películas, en ellas aparecen las tres una explicación de lo que es la ruta. Al inicio en todas se hace una breve historia y las repercusiones e implicaciones que tiene realizar esta peregrinación. Cabe destacar que del mismo modo que la producción francesa y la americana hacen una detallada descripción de lo que es el Camino de Santiago, la producción española apenas la describe. Se deja entrever así, de esta forma, el presupuesto de conocimiento que se espera de la potencial audiencia, ya que en España se llevó a cabo una fuerte campaña publicitaria de la ruta a finales del siglo XX, propaganda que las otras dos culturas no habrían estado expuestas a ella y por eso precisen de más explicación. Todas las producciones, las tres películas, dedican varias escenas y planos a ejemplificar el día a día de la peregrinación, para proporcionar así un mayor acercamiento al sentimiento de realizar la ruta, del mismo modo que las referencias al apóstol y a los emblemas del camino son comunes a las tres películas. Desde los primeros minutos de cinta encontramos referencias al carácter religioso y a los temas, emblemas característicos de la peregrinación, como pinturas de la Virgen que vemos aquí y también de Jesús. Encontramos fotografías del camino y sus localizaciones y hasta un plano detalle de un cuaderno de peregrinos sellado, como vemos aquí. También nos gustaría destacar que la tradición jacobea de entrar a la iglesia, a la catedral, al ritual del botafumeiro, solo es plasmado en las producciones extranjeras y es sobreentendido en la española, que esto os muestra una vez más de la cultura general que se espera de los distintos tipos de audiencias, al igual que también podríamos hacer referencia a los distintos géneros de las películas, ya que, por ejemplo, la producción española, al tratarse de una comedia, se centra más en los aspectos cómicos, por así decirlo, que los religiosos. Respecto a los personajes de las tres películas, un rasgo en común, dejando para un análisis posterior las figuras protagonistas, que no vamos a hablar de ellas aquí, sería el carácter coral de los personajes. La presencia de un personaje más amplio, que es el grupo. Los personajes protagonistas todos vienen marcados por una profundidad psicológica y evolucionan a lo largo de la narración. Están rodeados de personajes secundarios que sí que son planos, que sirven de contrapunto para caracterizar a estos personajes principales. Tras el análisis comparativo de los personajes de estas tres películas, concluimos que, ya sea en mayor o en menor medida, todos los personajes realizan un cambio, acaban sufriendo algún tipo de cambio, ya que la fuerza del camino ejerce una influencia sobre ellos, haciendo muestra de este sentimiento de espiritualidad y descanso de la vida cotidiana que tanto se vende sobre la ruta jacobea. Todos terminan su peregrinación
diferente a cómo la empezaron. Y son varios los momentos que durante la cinta se hace referencia también a la figura del auténtico o verdadero peregrino, porque se rechaza mucho a los turistas. Los peregrinos no quieren ser tachados de turistas, lo cual queda reflejado en las películas, sobre todo aquí en la llegada a la catedral, en la que se hace gran distinción entre los que han realizado la ruta y los que no. Respecto a los espacios, de las películas analizadas son de gran relevancia, tanto como lugar donde ocurren los hechos, como ambiente que influye en los personajes y como protagonista del mismo film, ya que el Camino de Santiago es una ruta paisajística muy extensa, lo que la convierte en difícil de capturar en la pantalla. El camino no es un lugar al que se llega, sino que es un lugar en el que se está. No es un recorrido, es un viaje interior por la belleza de un paisaje, por lo que las películas tienen una difícil tarea a la hora de mostrar mediante planos estas sensaciones, por lo que todas ellas coinciden en la forma, en la narrativa audiovisual, de mostrar estos elementos más icónicos de la ruta, con planos generales y americanos o establishing shots. Pero, como cada película empieza la ruta en un punto distinto, cada una dota de una importancia distinta a los emplazamientos. La producción francesa empieza su recorrido en Le Puy, que es un pueblo al sur de Francia, por lo que cuando llega a territorio español ya llevamos media cinta consumida, de ahí que se pase por la zona del Camino Español de una forma más superficial. Y las localizaciones comunes, por ejemplo, estas tres películas serían primero en Burgos, donde la producción francesa apenas muestra la ciudad con un plano contrapicado de la capital, de la catedral, perdón, mientras que en The Way ocurre un suceso de importancia para la acción, porque es una película que acaba de empezar. Y el otro ya va por la mitad de la cinta. Los personajes continúan por diferentes localizaciones que nos muestran mediante planos detalle de señales o de paisajes y se vuelven a encontrar en Cruz de Ferro. Cruz de Ferro, según la tradición, es un lugar donde los peregrinos depositan una piedra traída desde su lugar de origen como símbolo del sacrificio realizado. Las dos películas realizan el ritual. Y de ahí pasamos al Monte do Gozo, en el que ya coinciden los tres films, que está apenas a 5 kilómetros de Santiago. Aquí observamos que los tres grupos de peregrinos han seguido el camino francés del que hablábamos antes, debido a, como ya hemos dicho, que es la más conocida y la que goza de mejores infraestructuras. Finalmente, la localización común a todas ellas era Santiago de Compostela, que es mostrada de forma muy similar en las tres cintas, con planos detalle y contrapicados de la catedral y los personajes protagonistas peregrinos. Para continuar, para hablar del Camino de Santiago como un producto emplazado, como hemos dicho, la aparición del turismo cinematográfico ha hecho que la actividad turística aumente en aquellas regiones donde se llevan a cabo rodajes de películas o de series. El city placement, que es una variante del product placement, juega un papel importante en el cine. Se hace uso de él para atraer a los turistas a través de las ciudades que se proyectan. Las películas tratan a los espectadores como si fueran turistas y se impregnan de cierta carga publicitaria. Los espacios reales que el cine transforma en localizaciones audiovisuales producen en los espectadores una influencia, ya sea consciente o no, la produce, que les induce a incorporar a su imaginario personal los lugares donde se desarrollan estas películas, lo que produce un deseo de querer viajar a esos lugares. Es decir, las películas se han convertido en un generador y un canalizador de turismo. Y desde finales del siglo XX, estos impactos turísticos, propiciados por el cine, se producían de forma espontánea y sin ninguna estrategia por parte del sector turístico o del sector cinematográfico, hasta que finalmente se fundaron las DMO. Además, el cine se ha nutrido de la actividad turística al utilizarlo como elemento de sus ficciones, al mismo tiempo que ha servido como fuerte plataforma promocional de los espacios geográficos que se muestran. Las películas aquí analizadas tienen una fuerte carga publicitaria de la ruta. Además, como vemos aquí, están patrocinadas por organismos como el Xacobeo 2010, la propia Chunta o la televisión gallega local. Y por otro, la imagen lugar o la marca país, que es lo que los espectadores esperan,
es lo que se muestra en esta película. De ahí que las producciones extranjeras todavía recurran a estereotipos como el del torero o los gitanos que aparecen en esas películas, y en la producción nacional esto apenas se muestre. Las películas analizadas, aparte de vender el Camino de Santiago desde su parte geográfica, la belleza de la ruta en sí, se dedica también a vender ese cambio de actitud sufrido por los personajes, esa mejora en sus valores morales y en su manera de entender la vida. Entonces, gracias a las diferentes producciones, vamos a ver aquí, podemos observar una forma de vender el camino distinta en función de la cultura, ya que las producciones extranjeras necesitarán una imagen de España más estereotipada para que su audiencia pueda percibir de manera rápida y eficiente sin la necesidad de realizar detalladas descripciones, ya que con frecuencia la imagen que sobre un país circula internacionalmente es la distribuida por las películas de Hollywood. Entonces, la imagen de España que aparece en cinematografías occidentales como la americana y la francesa presenta una visión en la que predomina el estereotipo, como hemos analizado en estas películas, de una sociedad preindustrial apasionada y limitada en unos personajes típicos que aparecen en la francesa y en la americana y no en la española. Y a continuación, estas producciones que han sido muy cercanas en el tiempo con la temática del Camino de Santiago también se debe a la proximidad en el tiempo de los 3 años santos, lo que llevó a la Xunta a desarrollar una estrategia regional innovadora, basada en promocionar el camino en el exterior. Y aquí aparece ya esta diapositiva, perdón. Esto tiene su repercusión en las cifras analizadas para este trabajo. La producción francesa, estrenada en gran parte de Europa en el año 2005, produjo un aumento de las peregrinaciones procedentes de Francia en los años posteriores, pasando de 6.500 peregrinos en 2004 a casi los 8.000 peregrinos en el 2009. Pero el impacto de la producción americana fue más significativo, ya que las peregrinaciones americanas suponen un porcentaje muy pequeñito del total y en el año 2002 apenas superaban los 2.000 peregrinos. Pero en el 2013, 3 años después del estreno, la cifra superó los 10.000 peregrinos y llegó a casi 20.000 en el año 2018. También me gustaría destacar que esta película fue la única de las 3 que realizó campañas de marketing en torno a la película y la única que desarrolló productos complementarios como páginas web donde se fomenta la realización de la ruta. Por otro lado, las películas, un poco menos la española, como hemos comentado, están cargadas de estereotipos y clichés, como hemos venido comentando, y sobre todo para potenciar al máximo la experiencia del camino y vender eso a las audiencias extranjeras. Ofrecen a los personajes, consecuentemente a los espectadores, la máxima información de la cultura española, aunque se caiga en lo típico. Aparte de mostrar de este modo la simplicidad en la que ha caído la tradición jacobea, también es muestra del marketing y consumismo del que se ha rodeado recientemente al Camino de Santiago. Como vemos aquí, se venden cosas típicas del peregrino original, se venden ahora como productos producidos en masa. En todas las paradas del camino, hasta se venden las capas, todo. Y finalmente, para concluir, para terminar, concluiremos que el Camino de Santiago ha sido y es un producto muy poco explotado por la industria cinematográfica, tanto la española como la extranjera, a pesar de hemos visto 3 películas aquí. Hemos observado en este análisis que los espacios influyen en los personajes y en las tramas, y la función publicitaria de estas. Los personajes que han sido convertidos aquí en peregrinos experimentan el viaje, tanto físico como espiritual, y ejemplifican a la perfección la experiencia prometida por el Camino de Santiago. Pero también queda demostrado que las películas construyen una imagen de España y del camino acorde con los tópicos conocidos. Es una imagen muy utilizada en muchas productoras audiovisuales, producciones audiovisuales que responden a los clichés españoles exportados a otros países y arraigados en el resto de culturas. Gracias a los personajes, queda expuesto a lo largo de las cintas que la pérdida de la religiosidad en la ruta, que desde finales del siglo XX ha sido sustituida por motivos como el cultural, el espiritual o el deportivo, por nombrar algunos, se concluye que tras este análisis el Camino de Santiago se ha convertido en un producto emplazado cuya intención de los films
es acercar esta actividad a las distintas audiencias, con el objetivo de que los potenciales espectadores se conviertan en turistas reales. Además, el intento de promoción del camino viene marcado por la promoción de la marca lugar, ya que la ruta ya no se vende como un producto tangible, sino como una experiencia. Y hasta aquí mi exposición. Espero que os haya gustado y os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa, tenéis mi mail o cualquier contacto que os pueda servir. Estoy aquí para cualquier duda. Muchas gracias.